Bienvenidos al canal de On-Chain School y a esta sección que es el termómetro, para que nosotros podamos entender en qué punto nos encontramos. Vamos a actualizar sobre la situación de Bitcoin, vamos a ver también XRP, cómo se encuentra, vamos a ver también una actualización sobre esas monedas antiguas, así que tenemos un vídeo muy completo y muy interesante para resolver esta duda que estamos teniendo todos ahora mismo, que es, ¿tiene potencial? ¿Seguiremos subiendo? ¿Este es el fin? ¿Qué es lo que ocurre? Así que vamos a ello. Comenzamos en este caso con la investigación. Si no lo habéis visto, hay un vídeo completo haciendo toda esta investigación. Es enorme la cantidad de datos que hay, pero por desgracia esta mañana nosotros hemos vuelto a ver movimiento. Se han consolidado 40.000 bitcoins en esta cartera, 20.000 bitcoins vendidos y se han ido moviendo durante las últimas horas 10.000 bitcoins de cada una de ellas. Por lo tanto, tenemos una cartera con 40.000 bitcoins. El problema de esto es que se acaba de conectar aquí otra cartera que no teníamos ubicada, otra cartera que no incluía en esos 80.000 bitcoins, que bueno, parece ser que ha recibido también 10.000 bitcoins y lo ha enviado a esta cartera que tiene ahora mismo 40. Como vemos y como publiqué en este análisis aquí en CryptoQuant, pues bueno, el caso es ese, que otra vez nos estamos encontrando algo similar a lo que vimos en Mt. Gox, y aunque sea totalmente diferente una cosa de la otra, es la presión sobre el precio en el momento del all-time high. Aquí estamos en all-time high, comienza esta presión de precio que hace meses y meses sin levantar cabeza en ese sentido, aunque bueno, no hemos visto nada tampoco del otro mundo, no fue una caída brutal, pero frenó el crecimiento. Y ahora parece que estamos acercándonos también a una situación que esperemos que no sea así, esperemos que el mercado lo siga absorbiendo tal como lo está haciendo ahora, pero bueno, sería muy interesante, y esto es una pregunta que os hago, ¿qué creéis que habría pasado sin estos movimientos y sin este miedo que entró en el mercado por los Bitcoin antiguos que se están vendiendo? ¿En qué precio estaríamos ahora con las noticias positivas, con la Crypto Week, etcétera? Sería una pregunta muy interesante que os hago porque yo creo que estaríamos bastante mejor de lo que nos encontramos ahora, que bueno, es difícil quejarnos en el precio que estamos, pero aún así, ¿no? Con el potencial que hay, que se frene de esta manera, pues bueno, es algo común por desgracia dentro de Bitcoin. En cualquier caso, seguimos vigilando estas monedas. Para mí, ya desde el 4 o 5 de julio que empecé a investigarlo en profundidad, dije que tendremos noticias y seguiremos teniendo noticias, os puedo asegurar, de estas monedas y de la presión que están ejerciendo. Por otro lado, vamos a pasar a los datos on-chain para entender en qué punto nos encontramos. La semana pasada vimos lo que es los datos de semáforo para ver cómo están las principales métricas, si estamos ya sobrecalentados o aún hay potencial, y la realidad, y una de las cosas positivas de que el mercado no ha seguido creciendo, es que a pesar de estar en zonas muy altas, ciertos datos que se han ido calentando mucho se están volviendo a enfriar, lo cual es fantástico a un periodo ya más largo de tiempo, porque significa que tienen potencial hasta que entren en esa zona sobrecalentada. Actualmente en Bitcoin, tal como nosotros nos encontramos, tenemos aún un potencial de los 125, 130 en línea recta, por así decirlo, ¿vale? Eso significa que si subimos en línea recta muy rápido, allí es donde ya empezarán a estar sobrecalentadas las métricas. No significa que se acabe el ciclo, pero lo que significa que tendremos un periodo de toma de beneficios y de un poco más de consolidación en ese nuevo rango de precios. Y si la demanda es igual de fuerte que la oferta, seguimos subiendo y todo bien, pero eso sería un punto importante según los principales modelos y las métricas on-chain. 125, 135, vamos a darle ese rango porque luego entran los derivados y es muy difícil ya controlarlo a un nivel de datos de spot, pero en cualquier caso no hemos llegado a ese punto y no podemos hablar del fin ni que eso se ha terminado. Se puede ralentizar meses, como lo hemos visto en el caso de Mt. Gox, muchos meses, pero en cualquier caso no se ha terminado, ni aquí se había terminado la tendencia alcista, ni ahora con lo que estamos viendo, ni mucho menos que estamos delante de algún problema. Si miramos la parte de lo que sería la demanda es muy buena, tenemos muchas UTXO nuevas que se están creando en las últimas 24 horas, mucho movimiento, así que genial. La cantidad de direcciones activas también está subiendo de forma considerable, tiene aquí una media de 7 periodos aplicada, pero en cualquier caso estamos ya en un punto bastante positivo allí. Si hablamos del inflow de los exchange,
Y aquí es donde nosotros entramos ya en esas primeras pinceladas de tomas de beneficio. Fijaros, este primer dato lo que nos indica es el total de entrada de Bitcoin hacia los exchanges. Vemos como claramente con la subida y el superar pues esa zona de los 105, 107 mil han empezado ya a entrar bastantes más Bitcoins. Y aquí estamos en menos de 20.000, ya estamos en 42, más del doble. Aún así, ¿se parece a los datos que teníamos en los momentos más altos anteriores? No, porque estamos aún el doble de lo que estamos ahora, por la zona de los 80.000, cuando la presión ya se hace muy grande. Lo que sí que está aumentando y sí que está ya de camino a los datos que hemos visto antes, y es esa reactivación de ballenas. Este dato nos indica el promedio de Bitcoin por cada transacción, y hemos pasado el día 8 de julio, hace un poco más de una semana, hemos pasado de menos de medio Bitcoin en promedio por cada transacción de depósito a más de un Bitcoin. Entonces se ha duplicado, y si nosotros hablamos por lo general de los exchanges, esto suele estar ya en cierta zona de peligro, por así decirlo, donde ya la toma de beneficios es importante, en 1.3, 1.2 aproximadamente. Bien, no son datos, digamos, tan importantes, pero en cualquier caso los tenemos que tener en cuenta, porque nos pueden tocar 3 o 4 transacciones grandes hacia exchange y ya estarían de cierta forma distorsionando los datos, pero ahora mismo estamos en un muy buen punto y bueno, seguimos viendo ese potencial en las diferentes métricas. Por otro lado, el shopper, los beneficios de los tenedores a corto plazo, extremadamente importante para esas tomas de beneficio en un periodo de tiempo corto, a corto plazo. Vemos que hemos subido un montón como es normal, pero aún así la zona de peligro empieza por aquí, empieza aproximadamente 1.04 y ahora mismo estamos en 1.002 aproximadamente. ¿Cuánto es? Un segundito. 1.002 aproximadamente. Entonces aún nos queda otro empujón que justo coincide con esa zona de 125-135 antes de que podamos decir, ok, ya toca un retroceso porque está todo sobrecalentado. Si observamos por otro lado las principales ballenas, miramos las carteras grandes que nos encontramos por aquí. Por aquí nos estamos encontrando ya esas primeras ventas, las cuales vemos de entrada hacia los exchanges, que de hecho desde marzo esto estaba subiendo prácticamente, aquí un pequeño bajón en junio, pero la caída que estamos viendo ahora ya es un poquito más fuerte. Si vemos estas carteras más pequeñas de 1.000 a 10.000 bitcoins, si se pueden llamar pequeñas por supuesto, vemos que siguen subiendo, ningún problema, y aquí las carteras de 100 a 1.000 bitcoins también siguen subiendo. Pero es importante que estas carteras de aquí, que son las que tienen más de 10.000 bitcoins, son las primeras en reaccionar. Fijaros, si observamos el periodo completo y le aplicamos aquí el precio de Bitcoin, observamos cómo estas carteras aquí en los máximos son las primeras que empezaron a vender, porque las otras, si ponemos aquí las carteras de 1.000 a 10.000 bitcoins, no vendían en esos momentos. Sin embargo, estas de aquí, vemos aquí en estos momentos seguían acumulando, que es cuando tuvimos ya los retrocesos del 30%, y estas no, estas fueron las primeras que comenzaron a vender. Por otro lado, una indicación también normal de un mercado alcista, de un mercado de all-time high, es que estamos viendo ya el primer reemplazo, donde los tenedores a largo plazo se deshacen de sus monedas y se los están soltando los tenedores de corto plazo. Es normal, es sano y siempre tiene que ocurrir así, de esta manera. También es importante si destacamos un poco los exchange. Vemos que este dato del exchange inflow, que son las entradas hacia los intercambios, estamos ya en una dinámica fuerte. Estamos entrando ya en una dinámica fuerte. Vamos a ver si sigue siendo así de constante, pero tenemos ya wallets grandes, UTXO grandes de enviar hacia los intercambios. Lo hemos visto en otras métricas, pero esta nos la confirma. Esto es de Bitcoin. Si vemos en Ethereum, más de lo mismo, muy parecido el caso de Ethereum, lo que es esa presión hacia los exchanges. Nada preocupante, pero ya se empieza a notar. La primera vez en mucho tiempo que se empieza a notar. Si hablamos de XRP, también tenemos, es mucho menos que en Bitcoin o en Ethereum, pero tenemos unos pequeños picos de tomas de beneficio que de hecho han empezado a activarse en la zona de los 3, que es lo que está frenando de cierta manera sobrepasar de una forma fuerte y consolidarse por encima de 3, que son esas ventas que estamos observando, pero tampoco de nuevo nada que sea preocupante. Si miramos lo que es el tema de altcoins por lo general y comparamos un poco cómo es el inflow transaction count, la cantidad de transacciones, la cantidad de direcciones que están operando con el tema de altcoins, también empezamos a ver una ligerita subida, pero vamos, nada de lo que hemos visto
visto en los ciclos anteriores para hacernos un poco esa idea si ya el altcoin es muy fuerte y tal. Está un poco raro en ese sentido, veremos a ver cómo va avanzando, pero básicamente lo que tenemos que entender es lo siguiente. Lo que va a mandar los próximos días es el miedo que tenemos con estas monedas antiguas, porque aunque no representen tampoco una cantidad crítica, son suficientes combinándolas con el miedo de frenar esta subida, como ya lo están haciendo. Es decir, no creo que esté diciendo ninguna barbaridad, porque ya lo están haciendo en este momento, que es frenar esta subida. Y si no, recordad la pregunta que hice de qué es lo que pasaría si esto no se habría despertado, pero en cualquier caso el potencial que hay es alto, y si nosotros no podemos subir en los próximos días porque esto sigue presionando, sigue vendiendo, pues bueno, tendremos retrocesos, es posible que los tengamos, pero si se sigue vendiendo poquito a poco como se hizo hasta ahora, pues es posible que solo veamos un pequeño tiempo en el cual esto, pues el mercado lo vaya absorbiendo, y a partir de ahí crecemos sin ninguna especie de retroceso mayor. Así que tenemos los tres escenarios ahora abiertos, y para mí lo que va a mandar son estas carteras. Lo que no van a cambiar estas carteras, aunque vendan todos los Bitcoin ahora mismo, los 40.000, lo que no va a cambiar es la tendencia alcista en la que nos encontramos. Y un retroceso mayor o menor no va a cambiar nada, porque la tendencia es la que es, la acumulación es la que es, y estamos muy bien en ese sentido en las principales criptomonedas. También viendo rápido los ETFs, llevamos una dinámica bastante buena. No puedo decir que es una dinámica mala, es una dinámica constante, no es ninguna locura, pero en cualquier caso es constante. Ya llevamos muchas semanas con una dinámica constante positiva. Los ETFs también en ese sentido son muy mercenarios. En el momento que va bien entra, y entra mucho. En el momento que va mal desaparecen, como lo vemos aquí. Cualquier pequeño retroceso, hemos retrocedido de 95 a 90.000 y ya veíamos semanas de enormes outflows. Entonces, pues bueno, no es para nada los ETFs smart money, por así decirlo, pero en cualquier caso la dinámica es constante, positiva. Así que seguimos viendo, porque las monedas antiguas, las noticias son las que van a determinar si vamos a tener retroceso o nos dejarán subir tranquilamente. Bitcoin sigue siendo lo que impulsa y lo que le da dinámica al mercado, pero en cualquier caso yo no estaría preocupado por si vemos incluso un retroceso 110 o incluso más por abajo. ¿Por qué? Porque lo que es la tendencia sigue siendo fuerte, y aunque se vendan todas esas monedas de golpe, no va a cambiar. Así que vamos a estar vigilando los próximos días. Suscribiros a nuestro Twitter, suscribiros a nuestro Telegram, porque ahí actualizamos constantemente. Hoy en día es muy importante en estos momentos de all time high estar informado, así que suscribiros allí porque publicamos mucho más que por aquí. Así que nos vemos.